Un último poema que se llama El futuro. Y sé muy bien que no estarás. No estarás en la calle, en el murmullo que brota de noche de los postes de alumbrado, ni en el gesto de elegir el menú, ni en la sonrisa que alivia los completos en los subtes, ni en los libros prestados, ni en el hasta mañana. No estarás en mis sueños, en el destino original. ¿Cómo fue el paso de Cortázar por la provincia de Buenos Aires? Bueno, Cortázar llegó en el 37 a la provincia de Buenos Aires, precisamente a Bolívar. Él en realidad había tenido un paso previo en el 36, en una escuela primaria, pocos meses, no se sabe bien el lugar, cerca de Coronel Suárez, son los únicos datos que hay. Después de eso se animó, él estudió, vamos a decirlo, filosofía y letras en la universidad, dejó porque él ya tenía un título docente en el Mariano Acosta de Buenos Aires, porque bueno, su madre y su hermana estaban incapacitadas para trabajar, él se tenía que hacer cargo de la familia y unos compañeros del Mariano Acosta le consiguieron algunas horas en el interior. Así llega a Bolívar él en mayo del 37 y toma las horas de geografía y lógica. Está en ese lugar 2 años, es llamativo. Hay como dos versiones de la historia de Cortázar en Chivilcoy. La gente del interior, muchos lo toman como que bueno, que pasó unos buenos años ahí, y si uno lee las cartas de él después son lapidarias. No estaba cómodo, no le gustaba, odiaba el interior, y de hecho más adelante después él lo termina contando en alguna autobiografía que hace. Un poco arrepentido además igual de cierta pedantería que él reconoce que tuvo. En fin, bueno, en el 37 él en Bolívar edita su primer edición, la hace con un libro de poemas que se llamó Presencia. Tuvo muy pocos ejemplares, apenas para distribuir entre amigos. De hecho, hoy creo que quedan menos de 50 en manos de coleccionistas, que son la única tirada que hubo. También él se arrepiente a los años de esa publicación, dijo que no le gustaba, que hubiera preferido esperar. Eso lo lleva a demorar su primera obra, pues lo primero publicado que conocemos es Bestiario en el 51, o sea, tardó varios años en volver a publicar, y llevó durante esos años digamos, un tiempo de ensayo, de prueba y error, iba mostrándole las cosas a sus colegas, a docentes, amigos, pero no las llegaba a difundir, apenas alguna publicación en revistas y demás. Después, en el 39, a él le surge la posibilidad de trasladarse a Chivilcoy porque la persona que tenía las horas en Chivilcoy es nombrado director del Colegio Nacional de Bolívar, donde daba clases él, entonces hacen un trueque y él se queda con las horas de esta persona. En Chivilcoy daba geografía, historia y instrucción cívica. O sea, materias con las que no estamos acostumbrados a verlo a Cortázar. Es decir, ¿Queda algún alumno de aquella época? sí, hay varios alumnos vivos, lo recuerdo muy bien. Uno supone que también un poco por el filtro de los años y el Cortázar famoso lo recuerdan mejor, pero bueno, hay testimonios que indican que bueno, era un docente poco común para la época. De hecho, él ni bien llega, publica, él estaba en la escuela normal de Chivilcoy, ahí bueno, se daba el magisterio, y había un grupo de alumnos que publicaba una edición del Centro de Estudiantes. Él en el primer número de que está en Chivilcoy publica un artículo que se llama Esencia y misión del maestro, y ahí ya se nota que hay una pedagogía diferente a la época, por lo menos. Y bueno, eso coincide un poco con lo que decían los alumnos de él, que era un profesor que le gustaba enseñar de otra forma, que era bastante, en sus pensamientos también bastante diferente a lo que se pensaba en esa época. De hecho, eso le llevó también a algunos problemas políticos en su momento que desencadenaron en su vida. Hay un testimonio de una alumna que ya falleció, que también fue escritora, Miné Cura, que dice que ella recuerda, lo que más recuerda es una clase sobre Nicaragua, sobre la geografía de Nicaragua, que la dio completamente con poemas de Rubén Darío. O sea, se iba un poco a veces de tema para hacer lo que más le gustaba, porque en todo su paso por la escuela secundaria en el interior no pudo desarrollar esa actividad. ¿Y cómo es el colegio ahora donde él daba clases? ¿Sigue funcionando? Sí, bueno, yo fui a esa escuela. Es el colegio normal, tiene más de 100 años, está en el mismo lugar, el mismo emplazamiento. Es un colegio primario y secundario, él daba clases en la secundaria. Es una manzana y es uno de los colegios más conocidos, más importantes de la ciudad.
¿Se lo sigue recordando a Cortázar, tanto en Chivilcoy como en Bolívar? ¿La gente lo tiene presente? Sí, sí, muy presente, más en estos momentos de recordación justo del centenario, pero sí, siempre hubo un recuerdo. Un poco distorsionado por ahí también. Hay varios errores históricos por ahí que, profundizando un poco en las lecturas, se pueden encontrar. En primer lugar, muchos sostienen aún una visión, digamos, bastante romántica del paso de Cortázar por Chivilcoy, porque también hay como dos versiones. Si uno lee las cartas que dejó él en Chivilcoy, que son cartas enviadas a la hija de la dueña de la pensión donde él vivía, son cartas en las que de alguna manera, bueno, él habla muy bien de la ciudad, dice que los extraña, que extraña a sus alumnos y demás. Si leemos otras cartas que fueron publicadas hace relativamente poco, a principios del año 2000, bueno, eran cartas que estaban también estas de Chivilcoy, pero estaban también las que mandaba él a sus colegas porteños, y ahí es donde viene la parte donde es lapidario respecto del interior, donde dice que se aburre profundamente, donde dice que aborrece la vida pueblerina, que tiene miedo de ser un pueblero, tiene todo ese tipo de epítetos hacia el interior, que son bastante hirientes si uno es de ahí y los lee por ahí sin conocer bien esa parte de la historia. Mi trabajo de profesor precede claro, a la vinculación con Sur, porque fue un trabajo de profesor de enseñanza secundaria que se cumplió en colegios nacionales y en escuelas normales del interior de la provincia de Buenos Aires. Es decir, en condiciones de soledad bastante negativas y bastante penosas, pero que al mismo tiempo tenían su lado estimulante, porque yo fui profesor en dos pequeñas ciudades del interior que se llaman Bolívar y Chivilcoy, en donde la vida intelectual en esa época, espero y deseo que haya cambiado, era absolutamente comparable a cero. No existía, era mínima. Entonces eso, que era un factor muy negativo porque me condenaba a mí a una soledad obligatoria, tuvo también su lado positivo porque fue una época en la que absorbí una enorme cantidad de lecturas, en que me dediqué a estudiar temas específicos, a cosas absurdas, como por ejemplo leerme las obras completas de Freud y creo que las obras completas de Menéndez y Pelayo. Es decir, eso que se hace cuando uno tiene todo el día libre y absolutamente nada que hacer. Bueno, ese fue un lado bastante positivo y me dio tiempo además para empezar a escribir textos que jamás fueron ni serán publicados, porque creo que sabés que yo tuve mucha autocrítica en ese sentido, no quise publicar hasta mucho después. Tenía el ejemplo triste de algunos amigos y compañeros que publicaban lo primero que escribían y al año siguiente querían suicidarse pensando que ese libro estaba en otras manos. ¿Pero lo perdonaron igual? Y yo creo que sí, con el paso de los años. Hubo un tiempo en el que, cuando se conocieron unas primeras escritos de él, unas autobiografías donde él dice esto de ser pueblero, que hubo mucha ofensa. Hubo artículos de época en los que estaban muy enojados, todavía él vivo, del recuerdo que tenían. Muchos lo atribuyeron a la fama, al boom de los 70, a su acercamiento a Cuba, incluso, como que eso lo había hecho cambiar de parecer sobre la ciudad. Pero siempre marcaban esto, que había cambiado de parecer. Nunca por ahí se tenían en cuenta que él siempre había aborrecido, digamos. Se sabía que se sentía encajonado, que se sentía encerrado, que se sentía incomprendido. De hecho, en algunos cuentos él lo marca claramente. Y bueno, también podemos pensar, para no echarnos la culpa tanto a los que somos del interior, que incluso Buenos Aires le quedó chico. Él se terminó yendo a París y ahí encontró su lugar. Si lo vemos en retrospectiva, parece que por ahí más claro esto que él marcaba de esas ciudades. En Chivilcoy, respecto de Bolívar, la única ventaja que veía es que tenía el tren más cerca y podía irse todos los fines de semana. Un pequeño paraíso. Las formas de la felicidad son muy variadas y no debe extrañar que los habitantes del país que gobierna el general Orangu se consideren dichosos a partir del día en que tienen la sangre llena de pescaditos de oro. De hecho, los pescaditos no son de oro, sino simplemente dorados,
pero basta verlos para que sus resplandecientes brincos se traduzcan de inmediato en una urgente ansiedad de posesión. Bien lo sabía el gobierno cuando un naturalista capturó los primeros ejemplares que se reprodujeron velozmente en un cultivo propicio. Técnicamente conocido por Z8, el pescadito de oro es sumamente pequeño, a tal punto que si fuera posible imaginar una gallina del tamaño de una mosca, el pescadito de oro tendría el tamaño de esa gallina. Por eso, resulta muy simple incorporarlos al torrente sanguíneo de los habitantes en la época en que estos cumplen los 18 años. La ley fija esa edad y el procedimiento técnico correspondiente. Es así que cada joven del país espera ansioso el día en que le será dado ingresar en uno de los centros de implantación y su familia los rodea con la alegría que acompaña siempre a las grandes ceremonias. Una vena del brazo es conectada a un tubo que baja de un frasco transparente lleno de suero fisiológico, en el cual, llegado el momento, se introducen 20 pescaditos de oro. La familia y el beneficiado pueden admirar largamente los cabrilleos y las evoluciones de los pescaditos de oro en el frasco de cristal, hasta que uno tras otro son absorbidos por el tubo, descienden inmóviles y acaso un poco azorados como otras tantas gotas de luz y desaparecen en la vena. Media hora más tarde, el ciudadano posee su número completo de pescaditos de oro y se retira para festejar largamente su acceso a la felicidad. ¿Qué significa Rayuela para vos a 20 años de su publicación? Significa una fuente continua de sorpresas, porque siempre me ha parecido que un libro cumple un ciclo. Si es un buen libro, despierta en una primera etapa entusiasmo, tiene lectores, tiene críticos, y luego, como es natural, el libro va entrando así lentamente en un limbo en que, bueno, ya tiene su lugar en la biblioteca y tiene su lugar en la memoria, pero las nuevas producciones literarias son las que toman la escena, las que toman la delantera. Bueno, en el caso de Rayuela ha sucedido que después de 20 años de su publicación, yo vengo a descubrir que, por ejemplo, en España ahora, las nuevas ediciones que se hacen de Rayuela siguen siendo leídas por los jóvenes. Es decir, es un poco como si el libro acabara de salir por primera vez. Eso es para mí una fuente de maravilla, y no lo digo con una falsa modestia o en absoluto. Es una fuente de maravilla, de asombro, porque cuando yo escribí Rayuela jamás pensé que estaba escribiendo un libro cuyos lectores de elección serían sobre todo los jóvenes. Yo pensé que escribía un libro para la gente de mi edad. Cuando apareció el libro, la gente de mi edad no lo entendió. Las primeras críticas, que naturalmente estaban a cargo de ellos, porque eran los que firmaban en los periódicos, fueron muy negativas, atacaron duramente el libro. Y en ese momento comenzó a ser leído por los jóvenes. Y ahí el libro encontró quizás su destino último, que se mantiene así a lo largo de 2 décadas. De modo que para mí es una admirable recompensa. En esa etapa de autodescubrimiento de él como escritor, bueno, vamos a pensar, es la primera etapa. Él viene de Presencias, que es el libro de poemas que no le gustó, empieza a desconfiar un poco de su escritura y simplemente a mostrarla a sus amigos más cercanos. Pero de todos modos escribió muchísimo en esa época. Se conoce poco, pero escribió muchos cuentos, otros libros de poemas. Empezó a hacer traducciones, algunas fueron publicadas y se empezó a ganar la vida con eso. E incluso ensayos muy largos, la obra crítica que es publicada hace poco. El primer tomo es una obra muy grande que la escribió en estos años de docente normal y que poco se conocía. Entre los cuentos hay uno que es muy conocido en Chivilcoy porque fue publicado y fue el primer cuento publicado de alguna forma. Salió en un periódico socialista que se llamaba El Despertar para conmemorar el 87 aniversario de la ciudad, el 22 de octubre de 1941, y se llama Llama el teléfono Delia.
Es una historia un poco un policial negro estadounidense, tiene... a mí me hace acordar mucho al estilo de Hemingway y también es llamativo los nombres. Salvo Delia, la protagonista, otro personaje se llama Sonny, el bebé se llama Babe. Son digamos, nombres muy típicos de Estados Unidos y de ese momento. Hay también, dentro de ese cuento, ahí empieza a aparecer lo fantástico, porque, para resumir, la historia es, Delia es una mujer a la cual Sonny abandonó hace un año y está todavía, bueno, lamentando esa pérdida. Cuando Sonny lo llama para pedirle perdón por lo que había pasado, ella le corta y al instante llega un amigo de Sonny que le dice que había muerto unas horas antes. O sea, ya ahí lo fantástico empieza a aparecer en su literatura. Después hay otro cuento que marca, que si no fuera por las cartas de él no nos hubiéramos dado cuenta, marca una crítica profunda al interior, que se llama Bruja y salió publicado en Correo Literario en el 41, una revista muy famosa de esa época, en 1944, y que marca la historia de una mujer que tiene poderes sobrenaturales pero que es incomprendida por el pueblo en el que vive. Un poco él en las cartas dice, bueno, esto es lo que yo siento en el interior, no sé si por los poderes sobrenaturales, pero sí por esa incomprensión. Y finalmente hay otro cuento que es por ahí el que a mí más me gusta comentar, porque un poco de chauvinismo local, muestra algunas escenas y calles de la ciudad de Chivilcoy, porque está escrito en primera persona y bueno, se muestra a él caminando por las calles, contando lo que hace en la pensión, nombra algunas plazas y lugares de Chivilcoy, después da lugar también a lo fantástico, pero lo cierto que también en ese cuento él dice que lo que quiso mostrar era cómo vivía él, porque sentía que había muchas críticas hacia su persona, hacia su reclusión. Todo el mundo, él decía que comentaban que vivía encerrado, que vivía estudiando, había algunos comentarios también maliciosos respecto de eso. Entonces él dijo que con ese cuento quería por lo menos a su círculo más íntimo mostrarles qué es lo que hacía, como para desmitificar un poco esa figura. Y de esa época hay otros relatos que no fueron publicados ni muy conocidos, sino hasta el 95, cuando sale su primera obra póstuma, que pertenecen al libro La Otra Orilla, que son todos cuentos que sí fueron escritos entre el 37 y el 45, en la época en la que estuvo Bolívar en Chivilcoy, antes de irse a Mendoza, y que se prestaron también a una confusión, porque en Chivilcoy mucho tiempo se creyó que el libro Bestiario, el primero publicado en el 51, fue escrito en Chivilcoy, porque había una carta que le enviaba a Rosa Barcilio, la hija de la dueña de la pensión donde él vivía, donde le decía que los cuentos que ella le había corregido estaban por ser impresos. Entonces se relacionó, primer libro escrito, cuentos, era Bestiario. Incluso hubo hasta un mito urbano de que Casa Tomada estaba basada en una casa de Chivilcoy y demás. Mi participación, digamos, en la historia, en la época en que escribí Casa Tomada y todos los cuentos de Bestiario, digamos hasta la época de Rayuela inclusive, era una participación de tipo teórico. El otro día lo decía en una entrevista aquí en México. Durante la Segunda Guerra Mundial, naturalmente, yo defendía la causa de los aliados contra los nazis. Durante la Guerra de España, defendía la causa de los republicanos contra los franquistas. Pero era lo que yo llamo ahora defensas de café, porque eran conversaciones con los amigos en los cafés, a lo sumo algún incidente en la calle cuando había una manifestación, pero no había ninguna participación directa. Nunca se nos ocurrió que podíamos hacer mucho más por la causa que defendíamos. Simplemente estábamos del lado de los aliados o del lado de los republicanos. En un plano de simpatía. En un plano de simpatía, pero en un plano exclusivamente teórico, que no incluía la posibilidad, por ejemplo, no diré ya de incorporarse personalmente, porque eso desde la Argentina eran problemas casi insolubles, pero sí de participar en comités, en obras de solidaridad, en trabajos de conjunto. Es decir, ya entrar en un trabajo de tipo político. No, eso no. Es un proceso que se fue haciendo muy lentamente a partir de la experiencia de la Revolución Cubana. Al parecer, y según después cuenta él en sus cartas, los cuentos son de La Otra Orilla, los cuentos que le corrige Rosa Barcilio, porque después en otras cartas, ese fragmento solo perdido no decía nada, pero después hay otras cartas en las que específicamente menciona los nombres de los cuentos, menciona La Otra Orilla.
Al final no los llega a publicar porque bueno, la guerra había encarecido los costos del papel, él se quejaba un poco de eso, no pudo publicarlos y finalmente después apareció Bestiario y decidió publicar esos cuentos. Algunos, como bueno, Casa Tomada es del 45, salieron en ese tomo, otros aparecieron más adelante, como Relato con un fondo de agua, que está en final del juego, ahí, que él lo fue publicando y finalmente el resto, bueno, fueron toda parte de su obra póstuma. ¿No hay ninguna historia de amor que haya dejado Cortázar en Chivilcoy? Sí, hay una muy importante. Él estaba enamorado de una ex alumna, lo que también generó muchísimo malestar en el pueblo. Igual, convengamos que él, en la época en la que estaba enamorado de su ex alumna, tenía 25 o 26 años y su ex alumna tenía 19, no era una diferencia tan grande. Pero bueno, en el pueblo se habló mucho de eso. Él estaba muy enojado, de hecho se escribía mucho con gente de Bolívar, que había quedado en contacto después de su paso por ahí, y a ellos fue a una de las pocas personas que les contó bien cuál era la historia. Un romance no correspondido de todos modos. Coca Martín es el nombre de la mujer, hasta hace, no sé ahora, hace muy pocos años ella vivía y se refirió al tema, no le gustaba hablar mucho, pero sí mostró unas cartas, 2 poemas que escribió. ¿No estaba arrepentida? No, ella estuvo casada, no mostró arrepentimiento, de hecho no le gustaba hablar mucho de eso, sí mostró los 2 poemas, Romance de los Vanos Encuentros y Plaza España Contigo se llamaban. Plaza España es la plaza que está enfrente de la escuela normal donde ellos se encontraban, pero fue, digamos, un amor platónico, nunca llegaron a concretar, era más una idea que tenía él, la cortejó un tiempo, digamos, como era en esa época, pero no llegaron nunca a salir. De hecho, en Chivilcoy no se le conoce que haya tenido ninguna pareja y también formaba parte de lo que se hablaba respecto de él en la ciudad. Esos comentarios lo habían enojado mucho y también acrecentaron bastante la crítica que él tenía después de Chivilcoy y de Bolívar, e incluso fueron uno de los desencadenantes de su partida. Él siempre cuenta que siempre contó en sus cartas que él se terminó yendo por sus críticas al poder político de la época, gobernaba el conservadurismo, pero lo cierto es que muchos docentes y allegados de él minimizaron un poco esa pelea que él hubiera tenido. Él decía que lo estaban por echar, que hablaban muy mal de él, pero bueno, la gente cercana a él y que lo quería decía que eso fue un poco agrandado. De hecho, él cuenta un incidente con un obispo al que no le quiso besar el anillo cuando fue a la escuela, y bueno, asegura que eso había sido lo que hizo explotar todo. Pero de nuevo la gente que estuvo con él dice que no había pasado mayores de ese incidente. Pero bueno, finalmente él lo llaman del Ministerio de Educación para formar parte del plantel docente de la Universidad de Cuyo, que estaba normalizándose después de una intervención, y bueno, le ofrecieron dar literatura, así que entre el aspecto negativo que tenía de los pueblos, más que iba a dar lo que a él le gustaba, no lo dudó un minuto y terminó yéndose en agosto del 44. Como en mi caso personal, el hecho de irme de mi país me llevó a conocer mejor finalmente la realidad latinoamericana en su conjunto. Eso puede haberle sucedido a muchos exiliados y en algunos casos concretos sé que efectivamente ha sucedido. Es decir, una de las crueles paradojas del exilio es que de todas maneras en algunos casos te saca de una visión forzosamente un poco provinciana, un poco insular, cuando estabas sumergido en tu contexto y solamente en tu contexto. Y de golpe te muestra que el mundo es más complejo y por lo tanto tu propia pequeña isla también es más compleja, porque de golpe la ves de otra manera. Ese sería el lado positivo de una cosa tan negativa y tan desgarradora como es el exilio. Y por eso es que en estos años a mí me pareció que era elemental y necesario crear una especie de visión positiva del exilio, llevar un aliento a quienes a veces por no haber reflexionado demasiado en este problema se hunden en la nostalgia, se hunden en la tristeza. Yo pienso siempre en una frase muy hermosa que le escuché a Eduardo Galeano cuando dijo un día que la nostalgia es buena pero la esperanza es mejor. Es una frase que para mí inolvidable, porque todo exiliado que sigue trabajando, que sigue luchando, que se sigue perfeccionando él en el exilio, lo está haciendo para perfeccionar su país, porque el regreso está contenido en su plan de vida. Él no va
suponer jamás que va a morir en el exilio. Él va a volver a su país. Y yo estoy seguro que vamos a volver todos. Hay algunos que me parece que tienen un interés más desde el lugar de la biografía. Es porque está editado por la que fue su ex esposa y alguien que también trabajó bastante en su obra, que es Álvarez Garriga, y que tiene el detalle de tener desde cartas, recortes de su poesía, de su obra en general. Fotografías también, ¿no? Muchas fotos. Eso, bueno, me parece que tiene un interés bastante particular, ¿no? Me parece que es uno de los más, desde ese lugar biográfico, me parece que es de los más interesantes. Después, su etapa en Mendoza, que también poco conocida. Esta la editó hace muy poco Alfaguara. Tiene apuntes inéditos de clases, poemas de la época, bueno, algunas cartas. Bueno, el material epistolar en Cortázar es abundante. También los autores. Sí, sí. Después, las clases de literatura en Berkeley, que son del 80, también ha sido una novedad interesante porque, bueno, yo lo he leído y habla bastante de cómo nació su obra, de su relación con la escritura, con las lecturas que tenía, que eran también bastante. Me parece que Cortázar lector en algunos puntos es hasta más interesante que Borges, en mi opinión. Tomasi, que también es un librito que tiene algunos datos sobre la estadía de Cortázar en Buenos Aires antes de irse a París, pero también después cuando vuelve, ¿no? Que esa imagen de Cortázar casi repudiado, ¿no? Bueno, tiene muchos. Es como un rastreo que hace Tomasi en realidad sobre la relación de Cortázar con la ciudad de Buenos Aires. Después, como una reedición de un libro que en realidad tenía otro título, pero la autora le agregó, bueno, amplió el trabajo y le agregó algunas cosas inéditas. También, bueno, suma al conocimiento de la obra de Cortázar. Muchos análisis, ¿no?, de su obra. Eso es desde el lugar más para acercarse a su obra ya desde una lectura previa. Y después, como me parece que estas ediciones ilustradas para mí uno de las mejores obras de Cortázar, El Perseguidor, ilustrada por Muñoz. Es un libro para regalar, ¿no? Una buena lección de esta editorial de ilustrar esta obra de Cortázar, y esta que editó Alfaguara hace poco también, de los coroneles. Bueno, lo que creo que en el último tiempo se han acercado más los lectores de Cortázar, que es la historia de los cronopios. Estas ilustradas por Rep, que salió hace muy poco. Bueno, a la obra de Cortázar se le suma la cualidad de Rep para dibujar, y como último estos cuentos elegidos por el propio Cortázar, que, bueno, hacen un relevamiento de sus lecturas, ¿no? Ahí están incluidos cuentos de Borges, de Poe, de Capote, de Felisberto, bueno, de varios autores que son en la obra de Cortázar me parece que son bastante, algunos más que otros, son de una importancia bueno, relevante, ¿no? Valga la redundancia. El árbol fue una mano
cazadora de nubes. Tendida al horizonte sobre el día lejano, le andaban por los dedos lagartos minuciosos, buscando entre las hojas un oscuro recuerdo.